En los próximos minutos le presentaré la historia más increíble jamás contada. ¿Existe vida en Marte? ¿Los seres humanos han visitado el planeta rojo? ¿Existen evidencias de todo ello? Tercer Milenio ha llegado hasta Portland, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, en busca de una de las historias más extraordinarias de todos los tiempos. ¿Qué diría usted si le dijéramos que ahora mismo existen seres humanos en Marte, que se pueden teletransportar hasta este lugar, que ya existe el viaje en el tiempo? ¿Será esto posible? I was present and directly participated in the emergence of teleportation. Entonces, la imagen de aspecto humanoide tomada por la NASA el 9 de noviembre del 2007 en el cráter Gusev en Marte, ¿tiene una explicación distinta? ¿Una razón más allá de nuestro entendimiento? Según Andy Basiago, Laura Eisenhower y Alfred Webre, la colonización de Marte es una realidad gracias a la teletransportación. You know, how could we possibly be on Mars? And nobody would believe me if I said I'm invited to go to Mars. And there's serious technologies, and the people that are behind recruiting me have incredible technologies and a serious mission to get there. En Marte hay primero una población de marcianos humanos que están viviendo bajo de la Tierra. As a 6-year-old, I first teleported with my late father, Raymond F. Basiago, who was one of the project principals. Teletransportación realizada gracias a las investigaciones de Nikola Tesla, desarrolladas por la inteligencia militar de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y que, según los testigos que entrevistamos en los Estados Unidos, convierten a esta historia en la más extraordinaria de todos los tiempos, en una historia que es una realidad. And beginning in the very beginning of the summer there of 1981, Courtney Hunt was asking me a question I really didn't want to be asked. And that question was, so tell me, do you want to go to Mars? And then in the late June of 1981, I said, why should I go? Why are you asking me to go to Mars? And he said, because the survival of human life depends on it. Un programa oculto del gobierno de los Estados Unidos gracias a los conocidos presupuestos negros, inversiones secretas de millones de dólares, y que hoy, a lo largo de este programa de Tercer Milenio, quedarán al descubierto gracias a la confirmación de estos testigos que decidieron hablar en exclusiva a la televisión inteligente. Y ese presupuesto usa tecnologías que, si fuesen aplicadas a la economía constitucional y civil, haría un paraíso para la Tierra. I'm speaking out now for two reasons. One is we're going to be needing this technology to save our civilization. So I think that's important a reason enough. People, I think, also have a human right, a birthright to a true telling of the natural history of the solar system that we inhabit. No se necesitaría autos, camiones, ferrocarriles, aviones, petróleo, poder nuclear. La aplicación de la teletransportación a nuestra economía constitucional será una verdadera revolución. Is not this dangerous for you to speak about all this? Yes, and I've realized since the inception of my investigation that I might be assassinated for carrying out my investigation of such a sensitive topic. But that's a risk that I'm willing to take. Un secreto que hoy, aquí, en Tercer Milenio, sus testigos, Andy Basiago, Alfred Webre y Laura Eisenhower, revelarán en exclusiva con todos sus detalles. We shouldn't be keeping the fact that Mars is inhabited and we're visiting it secret for as long as we've kept teleportation secret for another 40 years. That's wrong. ¿Será esto posible? Existen personas de gran reputación que afirman que es verdad, que nos ofrecen toda la información y que aseguran que esto está sucediendo ya en estos momentos, que existen verdaderas colonias de seres humanos en Marte. ¿Le parece a usted que esto es una fantasía, una locura? Lo invitamos a conocer esta historia en los próximos minutos aquí en Tercer Milenio. Podría no pensar lo mismo al terminar este programa. Esta es una gran exclusiva mundial.
Teleportation has been used since at least around 1980 to place human personnel on Mars. Why do I know that? I know that because I participated in later activities in which that is what we were doing. Él es Andy Basiago. Tercer Milenio se trasladó hasta Estados Unidos para conocerlo, para entrevistar al protagonista de esta fascinante historia. Aquí en Portland, Oregon, vive Andy Basiago, un hombre que afirma que desde niño fue parte de los experimentos de la teleportación y del viaje en el tiempo. As a 6-year-old, I first teleported with my late father, Raymond F. Basiago, who was one of the project principals. El padre de Basiago era un científico encubierto de la CIA que participaba en los proyectos secretos junto a la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, un programa de crononautas, es decir, de viajeros en el tiempo. Hubieron muchos experimentos de teletransportación y de viajes por el tiempo usando niños muy avanzados, niños psíquicos. And I was brought into the time travel program at the time of its emergence because they had different research and development goals that involved children. Y que, según Basiago, eran entrenados desde niños para soportar las consecuencias psicológicas de viajar a través del tiempo y del espacio. Era el llamado proyecto Pegasus. Sabemos que los archivos de Nikola Tesla están en posesión del ejército de los Estados Unidos. Sí, fue el Departamento de Guerra que los posesió y fue esos archivos que fueron el fundamento para el proyecto Pegasus y el desarrollo de la teletransportación y el viajes por el tiempo. When I was trained on Project Pegasus, that they were utilizing 140 American school children. Was it dangerous for children? Yes, it was new, dangerous, and experimental when we began teleporting. So they were actually training us to contingency plan for the possibility that we might be lost in time, which was a very fearsome thing to contemplate for those of us in the program. We were concerned about literally leaving this time and being stuck in another one. Pero, ¿por qué con niños? Andy Basiago me explicó las 4 principales razones. One, they wanted to test the mental and physical effects of teleportation on children. 2, they had these electro-optical devices called chronovisors that prompted moving holographic images of past and future events. The third purpose is that they knew that children are exceptionally accurate in their observations, or at least they tend to be much more accurate than what adults report that they're seeing. Their perceptions are not influenced in the way that adults' perceptions are by the selection bias of what they have previously experienced. The fourth reason, and that which we were most excited about, is they told us that in adulthood we would be admitted to the U.S. Naval Academy at Annapolis, and that would be used as a pretext to involve us in future time travel activities, that we were being trained to become America's first cadre of chrononauts in a secret program that would run parallel to the U.S. space program. ¿A dónde fue Andy Basiago? ¿Fueron las investigaciones de Nikola Tesla desarrolladas por la inteligencia militar de Estados Unidos que hicieron esto posible? What are we doing trying to fund teleportation when it's existed for 40 years? I'm not lying. I can give you the names of the locations we were taken to where events, time travel activities occurred. I can give you the name and describe the structure and function of the devices. I'm giving the name not only of project insiders whose names will show up in government records as a result of entering certain facilities or having security badges and so forth. I can give you the names of their friends in places like New Mexico and New Jersey who were aware of what was going on.